Hola chicos, vamos a ver la semana 11 con el tema número 12, la aplicación de evaluación por puntos. Bien, vamos a proceder a leer el objetivo del capítulo de este tema tan importante. Pues aquí la idea es de rectificar el proceso y el procedimiento de la valoración por puntos, que es el que estamos observando en este capítulo, y la idea es de justificar la relación que tiene un factor con otro, para proyectar las compensaciones correctamente. De esa manera vamos a analizar todos los pasos que se realizan para poder integrar nuestro manual de evaluación de puestos. Bien, como primer punto, entonces vamos a integrar la valoración por puntos por puesto. Y como todo tiene un proceso, comenzamos con el paso 1, que una vez nosotros tenemos la hoja de gradaciones de los factores para evaluar los puestos, vamos a proceder a evaluar cada puesto. Vamos a ver el ejemplo que se muestra en este momento con todas esas gradaciones de los factores que nosotros ya tenemos y ya lo distribuimos con nuestra progresión aritmética. En el capítulo anterior vimos de qué manera nosotros integrábamos los grados, los factores y los subfactores que aparecen, por ejemplo, en esta hoja de gradaciones. Cada uno o cada grado tiene su puntaje y esto nos va a servir a nosotros de base para poder realizar la evaluación de puesto por cada puesto de trabajo. Como pueden observar acá, tenemos el factor entrenamiento y el factor educación y experiencia. Esta empresa lo ha determinado de esta manera. Cada uno de ustedes puede determinar los factores y los subfactores a trabajar. Todo va a depender del comité o el consultor y recursos humanos. Si se dan cuenta, entonces tenemos varios factores, por ejemplo, iniciativa tiene 2 subfactores y posiblemente algunos no lleguen hasta los 9 grados, 12 grados, sino van a ser grados menores. Eso va a depender cómo se analice cada factor. Cuando ya hemos elaborado este proceso, esta progresión aritmética, procedemos entonces a realizar nuestro segundo paso. En el paso número 2, pues se puede ya comenzar a evaluar cada puesto seleccionamos. Vamos a ver nuestro ejemplo. Bien, nosotros ya tenemos acá, este fue el primer paso que hicimos en el capítulo anterior, colocar los puntos y los porcentajes dependiendo de los factores que nosotros ya hemos elegido, según nuestro descriptor de puesto y perfil profesional. Ya hicimos esta parte tan importante de la progresión aritmética, donde están los factores que ya elegimos con los subfactores. Ahora vamos a proceder a evaluar cada puesto en una hoja de valoración por puesto. Aquí les dejo un ejemplo. El puesto que vamos a evaluar se llama auxiliar de contabilidad. Podemos observar acá que tiene en entrenamiento, tiene educación y tiene experiencia. Como nos hemos dado cuenta, en los factores de entrenamiento yo tomé en consideración educación y experiencia. Cada uno de estos tiene sus grados y sus puntajes. Cuando se evalúa cada puesto de trabajo, se toma en consideración la clasificación de los grados, de los factores y los puntos que conviene tocar en este momento, pues son los factores que nosotros hemos elegido en esta parte. Bien, tenemos entonces entrenamiento y vamos a colocarle en educación y experiencia. El puesto que se está evaluando es el auxiliar de contabilidad. Entonces viene el de recursos humanos o el consultor y analiza la educación en el descriptor de puesto. Y dice que para ese puesto se necesita un cierre de pensum de licenciatura.
Analizo entonces y regreso a ver la calificación de los subfactores y puedo observar que en el grado 4, en el cierre del pensum de licenciatura, tiene un valor de 49 puntos. Regreso a mi hoja de evaluación y verifico o le coloco los 49 puntos. Voy a experiencia, según el nombre del puesto que yo estoy evaluando, dice que debe de tener de 1 año a 3 años y dice que tiene un valor de 65 puntos. Regreso a mi hoja de evaluación y verifico que en el grado 3 están todos aquellos puestos que tienen de 1 año a 3 años y que vale 65 puntos. Procedo a colocarlo. Luego hago una sumatoria y me da un total que el entrenamiento para este puesto de trabajo tiene 114 puntos. Y así, con cada puesto, con cada factor, yo voy verificando los factores, los grados y las ponderaciones que le voy colocando. Un último ejemplo. En iniciativa tiene un valor de 79 puntos. En la complejidad de la función dice que este puesto hace diversas tareas, que tiene conocimientos intensivos en el campo, pues y el campo está limitado. Voy a revisar entonces la hoja de valoración, en donde está la parte de descripción, y puedo observar que tiene un total de 54 puntos. Complejidad de la función, y dice que hace diversas tareas, conocimiento intensivo y campo limitado, 54 puntos. Dice también que dentro del entrenamiento, la experiencia, la complejidad de la función, en iniciativa, tiene la supervisión recibida. Entonces aquí está bajo una jefatura. Vamos a proceder a revisar en la hoja de descripción y vemos que bajo jefatura tiene el grado 2 y tiene un puntaje de 25 puntos. Rectificamos y hacemos la suma. Y así con cada factor vamos a revisar cada grado y le vamos a colocar el puntaje que aparece ya dentro de nuestra hoja de distribución de factores y colocarles el total de la puntuación. Una vez que nosotros hagamos este proceso, tenemos un total de puntos, colocamos el nombre de la persona que está evaluando y la firma del evaluador. Dentro de este proceso, entonces, recordemos que tenemos que valorar cada puesto de trabajo elegido. Como paso número 3, nos vamos a integrar con todos los puestos y vamos a ver entonces el ejemplo del análisis de integración de los puestos. Nosotros ya tenemos esta parte tan importante de la valoración de puestos. Ya tenemos nuestra hoja de valoración de puestos y vamos a proceder a integrar todos los puestos. Yo acá les dejo un ejemplo de todos los factores que nosotros hemos elegido para trabajar la valoración de puestos. Si se dan cuenta, tenemos aquí el listado de puestos y las calificaciones que tiene por factor. Tenemos educación, tenemos experiencia, tenemos complejidad, factores y subfactores. Entonces, estamos evaluando el auxiliar de contabilidad. Esto se hace por cada puesto de trabajo. Vemos que el auxiliar de contabilidad en educación tiene 49. Vamos a rectificar. En educación tiene 49.
En experiencia tiene un total de 65. Vamos a rectificar y cabalmente dice que en experiencia tiene 65. Y así lo hacemos con todos los puestos de la empresa. Podemos realizarlo en departamentalización, podemos hacerlo a un nivel de jerarquía, en donde están los puestos altos, los medios y los operativos, o por departamento. Una vez entonces que nosotros ya realizamos todo este proceso, hacemos un total el total de puntos que tiene cada puesto de trabajo. Siguiendo el paso número 4, que es la parte del ordenamiento de salarios. Acá en el paso 2 les voy a mostrar cómo queda en PDF la descripción de la valoración. Así, esto es lo que se tiene que integrar dentro del manual de la evaluación de puestos por puesto, que es el mismo que vimos en la parte del Excel. Bien, vamos entonces a proceder al ordenamiento de salarios. En el ordenamiento de salarios, después de haber hecho esta gestión, vamos a ordenar entonces por puntos y por salarios. Lo primero que tenemos que analizar es cuál es el salario mínimo que tenemos en nuestra región, en nuestro país. Dependiendo la actividad económica, así nosotros vamos a establecer el salario mínimo acordado por el Ministerio de Trabajo. Supongamos que nuestra empresa es no agrícola. Entonces el salario mínimo es de 3.075,10 centavos. Ahora procedemos conforme los puntos que nosotros tenemos del más bajo al más alto. Vamos a ordenar nuestros salarios. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos el nombre del puesto, tenemos el conserje, el ayudante de piloto, el mensajero. Y aquí están ordenados por puntos y los ordenamos por salarios. Supongamos que estos salarios aquí ya están ordenados, pero si podemos observar que aquí en la secretaria, esta secretaria tiene un valor de salario de 2.252. El contador tiene más puntos, pero tiene un salario menos. Vamos a encontrar así los salarios desordenados y ahí es donde nosotros tenemos que ver de qué manera ajustar los salarios para que exista un nivel equitativo. Recordemos que para un proyecto de evaluación de puestos tenemos que contar con la parte monetaria, la parte de compensaciones. ¿Cómo vamos a compensar a las personas para que lleguen, ¿verdad?, a un nivel según el mercado o el estudio de mercado que hicimos de escalas salariales? Supongamos que este contador tenga un salario de 5.000 quetzales y ahorita tiene, por 543 puntos, tiene un salario de 2.190. Si nos damos cuenta, ni siquiera llega al salario mínimo. ¿Cómo hacemos para que esta persona llegue por lo menos al salario mínimo? Inmediatamente, según la ley de Guatemala, nosotros estamos incurriendo y estamos violando un derecho del salario mínimo del trabajador. Inmediatamente tendríamos que establecerle el salario mínimo a todas las personas que están teniendo una compensación mínima salarial. Ahora bien, si todos mis salarios están con este valor de un salario mínimo que es 3.075, entonces, y en el mercado yo estoy viendo que los salarios no están muy acorde a mi empresa, yo puedo hacer un proyecto, un programa de compensaciones. No puedo disponer económicamente de inmediato para aumentarle el salario a las personas, pero sí puedo tener algunos proyectos y proyectar los salarios para dentro de 6 meses, dentro de un año, para que estos salarios pues se ajusten según el mercado y de las escalas salariales
según el análisis que yo he hecho de mi empresa y otras empresas. Primero, para que analizar todos estos salarios y que ellos puedan determinar, ¿verdad? Todos estos puestos, se pueda determinar que las compensaciones son más justas. Entonces, pensar en la parte del salario y los puntos y las compensaciones que tienen como salario, pues es hacer un resumen y un análisis, una proyección de cómo están nuestros salarios en nuestra empresa. Después de todo, entonces, ya tenemos los 4 pasos importantes para este análisis y procedemos al paso número 5. Aquí lo que vamos a hacer es la corrección del manual. Y esta corrección del manual, recordemos, pues que este es un documento elaborado por el consultor o recursos humanos donde ha quedado plasmado los puestos a valorar o a evaluar, la selección de puestos claves, la selección e identificación de factores compensables, el desarrollo de la escala por grados y por factor, las ponderaciones y puntuaciones de los factores y lo último que vamos a integrar es la corrección del manual. Que no es que nosotros corrijamos, simplemente vamos a hacer una correlación de un factor con otro para verificar si esos factores, esos grados y esos puntos son los más correctos para la compensación de salarios de nuestros colaboradores. En la corrección del manual, pues esto es importante realizarlo. La idea es saber si un factor tiene relación con otro factor para la compensación, ¿verdad?, de cada colaborador, de cada puesto. Lo que hay que hacer entonces, se toman algunos puestos críticos, o algunos puestos claves o algunos puestos estratégicos, como aquellos puestos que son importantes o claves, que sean fáciles de identificar. Otros puestos que tengan funciones perfectamente definidas y limitadas, como por ejemplo nuestro descriptor de puesto, que tiene funciones y tiene actividades. Dentro de una gestión, por ejemplo, una función puede tener n cantidad de actividades, pero están sumamente ordenadas. Otra parte importante también, que sean estables, que no tengan cambios significativos de funciones y que realmente tengan un salario indiscutible, un salario que sea justo conforme las funciones y las actividades que hace estos puestos de trabajo. Otra parte importante acá dentro de la corrección del manual es relacionar un factor con otro factor. Y vamos a observar que tengan relación, ¿verdad? Y para eso vamos a utilizar la correlación de Pearson. La correlación de Pearson es un sistema, ¿sí?, de 2 variables. Estas permiten estimar el valor de una variable con otra. Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa, dice, de los mismos sucesos respecto a 2 variables. Puede ser el factor educación o puede ser un factor de iniciativa, por ejemplo. Es decir, son la expresión numérica que nos indica el grado de relación que existe entre esas 2 variables. En este caso, las 2 variables serían un factor y el otro factor. La idea es entonces que esa medida se relacionen entre sí. O sea, debe tener una relación y debe tener un total aproximado en la cual nos proyecte que esos 2 factores son compensables. Estos números, que varían entre límites a más y menos, su magnitud nos indica el grado de asociación que hay dentro de esas 2 variables, la X o la Y, un factor 1, un factor 2. El valor de R de Pearson igual a 0 nos indica que no existe relación entre la asociación de las variables. Por ejemplo, el 1
son indicadores de una correlación perfecta positiva. El crecer o decrecer X o Y, esto nos indica que la correlación es negativa. Al crecer o decrecer X, decrece Y. Mejor explicado, es la correlación que tenemos del lado derecho, donde dice correlación de Pearson. Tenemos entonces que la correlación ocurre cuando el coeficiente da -1, la correlación es inversa y es perfecta, la número 1. La número 2, cuando la correlación está entre -1 y 0, es una correlación inversa, simplemente inversa. Cuando la correlación Pearson es igual a 0, no hay correlación. La número 4, cuando la correlación es 0 y 1, es directa. Y cuando la correlación es igual a 1, es perfecta. ¿Cuál es lo normal? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo incorrecto? Aquí solo estamos correlacionando un factor con otro. Esto entonces depende de la campana de Gauss. Podemos ver entonces el ejemplo de cómo funciona la correlación de Pearson. Dentro de la correlación de Pearson, cuando ya he hecho todas mis gestiones y yo ya tengo un ordenamiento de los descriptores, de los puestos de trabajo con los factores y los subfactores, yo procedo a tomar un factor o un subfactor para determinar si están relacionados unos con otros, ¿verdad? Dependiendo los puestos de trabajo. Para eso entonces vamos a realizar el proceso de correlación de Pearson. Aquí podemos observar la campana de Gauss. La idea es que nosotros nos proyectemos entre el factor entrenamiento, por ejemplo, y el factor de iniciativa, puedan estar relacionados los dos y puedan estar a este nivel. Pero para eso tenemos que hacer un proceso, una aritmética, para ver si todos los factores, o el factor, de entrenamiento y el factor iniciativa tienen relación uno con otro y con los valores que nosotros les hemos colocado según los puestos de trabajo que ya hicimos nuestro resumen de evaluación de puestos. Así que vamos a hacer el proceso y vamos a realizar la correlación de Pearson. El coeficiente de correlación sale de la fórmula de la correlación de Pearson. Y la determinación que me va a dar a mí el total de la correlación, también se hace un proceso aritmético. Bien, entonces vamos a proceder a realizar el proceso de correlación. Tenemos entonces, buscamos la estadística de correlación lineal. Entonces vamos a colocar, el paso 1 es colocar el igual y buscamos la correlación, coeficiente de correlación, doble clic y nos va a aparecer esta parte tan importante. Vamos a colocar entonces dentro del paréntesis y vamos a marcar la primer variable que va a ser el entrenamiento. Una vez que yo he marcado esta parte, voy a colocar un punto y coma y voy a marcar la otra variable que es iniciativa. Automáticamente le doy Enter y me va a dar un total de correlación de Pearson.
Aquí, como yo puedo observar, esta es 0.49. Busco dentro de mi correlación y dice que es 0.49. ¿En dónde estaría entonces esta parte de la correlación de Pearson? Veamos que podría estar desde este momento acá. No es menor, sino es más, porque no tiene un signo menos. Entonces, esta correlación que aparece acá, yo la puedo buscar entre correlación inversa perfecta, inversa, no hay correlación, correlación directa y correlación directa perfecta. Veo que me queda en la correlación directa, porque es más y no es menos. Pero yo quiero determinar el coeficiente de correlación. Y este se saca de elevar al cuadrado el coeficiente de correlación. Se supone que si yo elevo al cuadrado el coeficiente de correlación, me tiene que dar lo mismo. Veamos si realmente se relaciona el elemento entrenamiento y el elemento de iniciativa, o el factor entrenamiento y el factor iniciativa. Entonces, ahora lo que yo hago es colocar igual, porque yo voy a buscar la parte de la determinación, ¿sí? Marco el coeficiente y luego lo elevo. Si ustedes no tienen esta parte de elevación, entonces colocan Alt 94 y van a encontrar esa parte tan importante, y luego vuelven a marcar el coeficiente de correlación y le dan Enter y va a aparecer un total que no es igual al coeficiente de correlación. Entonces podemos decir que el factor entrenamiento y el factor iniciativo no tienen relación. Eso quiere decir que alguna compensación, algún factor, alguna gradación no está bien colocada, posiblemente en iniciativa o en entrenamiento. ¿Qué pasa aquí entonces con esta determinación de correlación de Pearson? Entonces no tienen relación. Cuando, por ejemplo, si la determinación hubiese salido 0.499, sí hay una relación, y entonces yo puedo decir que hay una correlación directa. Pero como 0.70 está más de lo que nosotros estamos observando en este momento, entonces 0.79 posiblemente esté acá. Las dos no se relacionan. Si esta hubiese tenido el mismo total de la correlación, las dos variables, que es entrenamiento e iniciativa, tuviesen relación y hubiese sido una correlación directa completamente. Pero en esta ni se relaciona el coeficiente ni la determinación. Así es entonces como se determina. Esto hay que hacerlo solo con algunos puestos, como ya hemos mencionado, los puestos aquellos tan críticos, aquellos puestos que son muy fáciles de analizar, aquellos puestos que son estratégicos. Y lo vamos a hacer relacionando. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, el coeficiente de correlación no tiene la misma determinación? Lo que hay que hacer es ir a verificar los puestos de trabajo en las puntuaciones que posiblemente en esta hoja de valoración no estén bien establecidos. A algún puesto posiblemente le colocamos, ¿verdad? Un total, ¿sí? Una gradación que no era la más correcta. Y así es como entonces se hace la parte de la valoración, y esta correlación de Pearson podemos correlacionar el entrenamiento, la iniciativa, puede ser cualquier factor que tenga impacto en el puesto.
Por ejemplo, yo podría hacer una correlación en la parte de la vulnerabilidad, en la oferta y la demanda del puesto, ¿verdad? Y la parte expertise del puesto de trabajo. Y puedo hacer un factor, ¿verdad? Un análisis de factor de estos dos factores. Podrían ser subfactores. Esta oferta y demanda o el expertise técnico. De esa manera, entonces, es la forma de realizar nuestro proceso de la verificación de nuestro manual. Hasta aquí, entonces, terminamos nuestro tema de aplicación de evaluación por puntos y terminamos nuestra semana 11.